Mi nombre es Rodrigo, estudio la carrera de Mercadotecnia y para mi tarea de Administración Contemporánea he de pedir apoyo a una persona y su punto de vista sobre una noticia de la actualidad. Pues ahora estoy con Mario Villanueva, quien decidió apoyarme y nuestro tema principal va a ser el golpe de estado que está ocurriendo en Venezuela y toda la situación que acontece hasta ahora. Bueno, gracias Rodrigo. Me presento, soy Mario. Soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estudié la carrera de Estudios Latinoamericanos con especialidad propiamente en Brasil. Pero bueno, hay varios temas ahí de América Latina que necesitan ser revisados. Entre ellos la actual crisis que está viviendo Venezuela, que está generando muchas opiniones, muchas informaciones alrededor del tema y que bueno, tendríamos que analizar en su dimensión. Actualmente Venezuela está pasando por lo que muchas personas o muchos opiniones llaman una crisis, ¿no? Una crisis que, bueno, recordemos que muchos países de América Latina o muchos países del mundo viven constantes crisis, ¿no? Que generan conflictos, inclusive violentos, ¿no? Entonces Venezuela en este caso está pasando por una llamada crisis que involucra muchos elementos y muchas cuestiones, no solo económicas, sino políticas, institucionales y de diversas índoles que están generando muchos conflictos en ese país, ¿no? Entonces, bueno, en Venezuela podremos verlo de dos distintas formas, ¿no? Tanto lo que está pasando a nivel económico como lo que está pasando a nivel político. A nivel económico han estado pasando varias cuestiones desde algunos meses o inclusive años. Desde el 2013 más o menos se empezó una crisis muy fuerte económicamente. Recordemos que Venezuela depende del petróleo, el petróleo es una materia prima que es la base total de la economía venezolana. Entonces los precios se redujeron del petróleo, aproximadamente un 50% se han ido reduciendo los precios y esto genera que la dependencia del petróleo se vea un poco agravada. Los precios, la inflación, la corrupción, la acaparación de los productos, muchos elementos están provocando escasez de productos en Venezuela. Además, obviamente sabemos que el proyecto económico del gobierno venezolano desde que vivía Chávez o desde que Chávez asumió el poder en 1998-99, el proyecto es socialista, es un proyecto socialista, por lo tanto busca ejercer el poder o el control de los precios de ciertos productos. Entonces, bueno, esto en un mundo globalizado, en un mundo que ese tipo de la mano del Estado no debe de influir en la economía. Para muchos mercados o para muchas empresas pues esto genera un atraso, un bloqueo. Entonces, por lo tanto, hay mucha escasez en Venezuela de productos que están generando filas grandes, ¿no? Esas fotografías, esos videos que estamos viendo en las noticias sobre personas formadas para poder comprar insumos básicos, ¿no? Entonces, esto genera esa crisis económica, hay una, como repito, inflación o una crisis económica profunda que está atravesando Venezuela. Y por el otro lado, la crisis política, que obviamente, bueno, en Venezuela, a pesar de que muchos digan que hay una dictadura o es un gobierno represivo, hay una oposición muy fuerte, muy arraigada en el poder político venezolano. Es una posición que busca, inclusive con un pensamiento un poco golpista, busca derrocar de la forma que sea a Venezuela, ¿no? Bueno, al poder, en este caso del chavismo, un chavismo formado, valga la redundancia, desde el poder de Hugo Chávez, y que ahorita está continuando Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, que además fue el electo presidente en el 2013, si no me equivoco, fue
electo presidente por las asambleas y por los colectivos que siguen a los chavistas. Entonces la oposición siempre ha estado muy presente, ha sido muy recalcitrante, muy poderosa la oposición. Entonces está la visión de la oposición que el gobierno de Nicolás Maduro ha perdido su legitimidad o no tiene el suficiente poder para poder controlar la situación. Obviamente apoyado por gobiernos como Estados Unidos, como Colombia, como otros países del mundo, como España, que obviamente han sido siempre críticos y han buscado siempre que el chavismo sea derrotado en Venezuela. Entonces, esta oposición es muy poderosa, inclusive hay acusaciones de que tienen en sus manos armas, ¿no? Y bueno, por otro lado, el chavismo también, que no podemos negar que el chavismo sea también visto corrompido, corrupto por ciertos grupos en Venezuela. También la imagen, la propia imagen de Nicolás Maduro no es tan fuerte como la que tiene Hugo Chávez, o no es tan presente, o no tiene esa capacidad política de no solucionar, sino de acomodar las fichas para poder evitar ciertos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, está el tablero en su máxima expresión. Entonces, al final tenemos esas posturas, ¿no? Tanto la del chavismo como la de la oposición. También apoyado por medios de comunicación, ¿no? Como CNN, como algunos medios de comunicación en México, en España, que están constantemente atacando el gobierno de Nicolás Maduro. Y bueno, en este sentido, obviamente sabemos que el chavismo está viviendo por una crisis, ¿no? Una crisis muy fuerte. Y una de las formas que ha buscado Nicolás Maduro de solucionar toda esta crisis que está pasando el país es convocar una asamblea constituyente. Acaban de convocar una asamblea constituyente para reformar la constitución de 1999, que fue creada cuando inició el gobierno de Hugo Chávez. Obviamente esta constitución busca seguir trabajando en el proyecto socialista del gobierno del chavismo, busca establecer las bases democráticas que necesita el país para poder superar las crisis, pero obviamente criticado por el oficialismo y por la oposición, que es considerada una oposición de derecha, ¿no? Por el gobierno de Nicolás Maduro, y una oposición que el chavismo ve como inclusive hasta terrorista, ¿no? Pero pues sí, habría que también verlo en sus diferentes magnitudes. Entonces, eso es, ahorita está pasando eso, está pendiente eso, esa convocatoria a la Asamblea Constituyente para regenerar y renovar o reformar la constitución ya existente y poder establecer ciertos mecanismos de democracia, ¿no? Obviamente no es una situación nada fácil, hay muchas, el conflicto, las oposiciones están generando conflictos muy violentos, ¿no? Hay marchas prácticamente todos los días, hay tanto del oficialismo chavista como de la oposición, eh, eh, hay marchas todos los días, se enfrentan estos grupos entre ellos, entra el ejército, entra la policía. Recordemos que el ejército forma un papel muy importante en el gobierno de Nicolás Maduro, porque empezando por el hecho de que Hugo Chávez era militar, entonces él entró al poder prácticamente con un golpe de estado y después con una elecciones, ¿no? Pero bueno, entonces está generando muchos conflictos, se habla de muertos, se habla de heridos, de encarcelados. Entonces, lo que tiene que hacer Venezuela es seguir en su proyecto bolivariano, seguir en su proyecto de izquierda, seguir apoyando la no intervención de Estados Unidos en el petróleo, en sus empresas, la no intervención de libre mercado, pero también necesita ser un poco más flexible, necesita establecer las bases democráticas, necesita poner de facto la necesidad de mejorar muchas cosas, ¿no? Entonces están en conflicto sus intereses y bueno, pues es un tema muy
cargado, güey, de elementos. Pues muchas gracias, Mario, y estoy seguro que tú seguirás cultivando más tu conocimiento sobre estas noticias de Latinoamérica y pues te agradezco todo lo que me has comentado. Realmente estás lleno de este tema y yo te veo muy interesado y muy metido en esto. Te lo agradezco mucho y pues muchas gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego.